Y también describimos una serie de elementos que influyen en el comportamiento de elementos a compresión, entre los cuales el más importante, el que vamos a destacar nosotros cuando diseñemos elementos a compresión, es la relación de esbeltez lambda. Este valor es un parámetro que nos define la susceptibilidad de un elemento a pandearse. Ya sabemos que la compresión pues es un esfuerzo que puede permitir o da paso a que un elemento sometido a él se pueda pandear. Entonces, este parámetro lambda, además de decirnos si el elemento puede o no pandearse, va a depender a su vez de la longitud del elemento. Como los elementos que nosotros más importantes que encontramos a compresión son las columnas, pues aquí en esta longitud la longitud de la que estamos hablando, pues es la longitud de la columna. También va a depender del radio de giro mínimo de la sección transversal que nosotros estemos utilizando, y en el caso de los elementos a compresión, una situación que es muy importante a considerar para obtener esta relación de esbeltez son los tipos de apoyo o conexión que se tengan en los extremos. Esto es porque debemos considerar los grados de libertad que tenemos ahí. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. De acuerdo a las especificaciones del ANSI ISC 36010 y del manual INCA, que son las mismas, esta relación de esbeltez es mucho menor que la que nosotros podemos llegar a tener en elementos a tensión. Aquí el valor debe de llegar máximo a 200, es decir, este valor está mucho más limitado. Y vamos a ver que básicamente el estado límite que rige el comportamiento de elementos a compresión, pues es el pandeo. Creo que ustedes ya lo pudieron relacionar con los resultados que vieron del resumen que estuvieron realizando. Entonces, uno de los principales elementos que nosotros vamos a encontrar que trabaja a compresión son las columnas. Vamos a redirigir entonces esta sesión a esos elementos. Vamos a ver, en estas imágenes tenemos los resultados de un laboratorio de materiales en la Universidad de Austin, Texas, donde se están ensayando dos tipos de columnas de acero. En la imagen de la izquierda nosotros tenemos una columna de baja longitud, o lo que conocemos como una columna corta. Esta columna corta está sometida a un esfuerzo de compresión. Lo mismo que la que tenemos del lado derecho. Estamos sometiendo una columna, pero ahora una columna que tiene una longitud mucho mayor. Ambos elementos están sometidos a un esfuerzo de compresión y se está comparando cómo es el comportamiento de una columna corta con una columna con mayor longitud. Cuando nosotros tenemos columnas cortas, estas pues por su misma longitud y la carga de compresión que están recibiendo, la falla que presentan es por aplastamiento, es decir, se aplasta toda esta sección, se está acortando, porque como son muy pequeñas, pues no dan pie a que se pueda presentar el pandeo. ¿Qué pasa con la columna que tiene una mayor longitud? Cuando nosotros tenemos una columna con una longitud considerable, este elemento pues se vuelve más esbelto. Esa esbeltez es lo que le da pie a que la carga axial que le estamos aplicando a lo largo del eje se llegue a desviar al propio elemento, ocasionando una flexión por pandeo. Entonces aquí vemos el comportamiento diferente entre dos elementos debido al mismo esfuerzo, pero por el cambio en su longitud. Entonces aquí lo que es importante es recordar que el pandeo por flexión es una pérdida repentina de rigidez. Esta hace que se pierda su condición de equilibrio estable y pasa a una condición de equilibrio indiferente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros ya no podemos aplicar las ecuaciones de estática de la misma forma, sino que tenemos que considerar la descomposición de esa carga que pasa ahora por el eje, pero ese eje se ha visto modificado. Entonces, esto que tenemos aquí, pues se ha hecho en diferentes longitudes de columnas para dar paso a la clasificación de las columnas en función del tipo de falla que pueden presentar, de su resistencia a la compresión axial y la relación de esbeltez
K por L entre R, dando como resultado pues una gráfica en la que nos representa este comportamiento. Nosotros vamos a tener una curva que ustedes recuerdan, esta curva se parece mucho al comportamiento que tenemos en elementos a tensión. Sin embargo, esta va en función ahora de la resistencia a compresión axial y en el eje horizontal la relación de esbeltez. Conforme nosotros estamos hablando de columnas de baja longitud o columnas cortas, pues tenemos que alcanzamos una máxima resistencia a la compresión. Es evidente porque no vamos a tener un comportamiento de pandeo. Entonces, aquí en esta zona, pues nosotros tenemos columnas que les denominamos cortas. Son columnas que van a tener una resistencia muy alta y cuya falla va a estar determinada por el aplastamiento. Conforme vamos avanzando, llegamos a la zona que consideramos de columnas intermedias. Estas son las que les decía que cuando llegan a fallar presentan una inestabilidad. Esa inestabilidad se viene derivada del pandeo por la carga axial que está siendo mucho mayor que la resistencia de la columna. Entonces vamos a tener aquí un pandeo de tipo inelástico, en donde tenemos las columnas intermedias. Y su comportamiento pues va a depender del tipo de material que nosotros utilicemos y, como decíamos, de las condiciones de apoyo que tengamos en los extremos y evidentemente de la sección transversal que estamos utilizando. Finalmente tenemos las columnas largas, pero cuando nosotros estamos hablando de columnas largas, estamos en una zona de la gráfica en la cual la resistencia pues se ve mermada evidentemente. Entonces aquí nosotros vamos a tener un pandeo elástico. Ese pandeo elástico pues nos va a producir una falla inminente en nuestra columna y es lo que nosotros no queremos. Entonces, si yo les preguntara qué tipo de columna es la que nosotros nos conviene tener, pues es evidente que nos conviene estar en una zona donde la resistencia pues sea adecuada y no tengamos una falla considerable. Entonces, no nos conviene tener columnas largas. ¿Cuál de las dos zonas es la que más nos conviene? ¿Columnas cortas o columnas intermedias, chicos? Las intermedias, exactamente. ¿Por qué no las columnas cortas si es donde alcanzamos una máxima resistencia? Estamos hablando de columnas cortas, estamos hablando de columnas del orden de 1 metro, 1,50. Cuando nosotros tenemos ese tipo de alturas, no alcanzamos, como dicen, no alcanzamos a cubrir un nivel de entrepiso. Entonces, sí vamos a tener una resistencia muy alta, pero no vamos a cubrir el requisito de funcionalidad, no vamos a tener la posibilidad de que por ahí quepan las personas siquiera, ¿no? Entonces, estas columnas, pues de entrada están descartadas porque funcionalmente no las vamos a poder utilizar. Entonces, no nos podemos ir a las columnas largas porque la resistencia es muy baja, tendríamos que tener secciones sumamente grandes. ¿Qué pasa? Entonces, lo ideal es que nosotros pues nos quedemos en el diseño de las columnas intermedias, buscando tener la máxima resistencia para esos elementos sin llegar a disminuirla, ¿no? Porque aquí vemos que a medida que la relación de esbeltez va creciendo, pues la resistencia también se ve disminuida. Entonces, por ejemplo, para relaciones de esbeltez muy bajas, por el orden de 20, digamos, estamos en la zona número 1. En este modo de falla por aplastamiento, a medida que vamos incrementando la relación de esbeltez, el modo de falla de la columna pasa de aplastamiento a pandeo inelástico. Esto es para las columnas en la sección intermedia. Y así, si seguimos aumentando la relación de esbeltez de la columna, pasaremos al modo de pandeo elástico. Y como ustedes pueden observar en esta gráfica, pues no nos conviene columnas excesivamente largas porque tienen muy baja resistencia. Mientras más larga o mayor sea la longitud de la columna, menor va a ser su resistencia. Entonces, sí es conveniente que las columnas de los edificios más o menos tengan relaciones de esbeltez entre 30 y 60 para que las columnas que fallan por pandeo inelástico se encuentren dentro de esta región de las columnas intermedias. Y como les decía, pues no tenemos columnas cortas en acero. Normalmente las columnas pues tienen que medir entre 2.5, 3, 4 metros, ¿no?